Bienvenidos a todos, qué bueno que podamos estar hoy juntos una vez más, ¿sí? Y creo que hoy va a ser una noche súper especial, ¿no? Sentí ahí en mi espíritu que Dios quiere hacer grandes cosas, quiere hablarnos, quiere revelarnos su corazón, pero también sentía cómo el enemigo va a querer trabar todo lo que Dios quiere derramar en esta noche, en esta madrugada, ¿no? De hecho, cuando estaba preparando, empecé a preparar, se corta la luz, ¿no? En mi casa y digo, no, Señor, no puede ser. Así que bueno, ahí pude más o menos ver cómo hacer. Pero a medida, quizás la luz en lo natural se apagó, pero yo sentía en mi espíritu muy fuerte que Dios quería traer luz en lo espiritual en esta noche y en esta madrugada. Así que yo sé que va a ser un tiempo de gloria, ¿sí? Así que te animo a que puedas ahí predisponer tu corazón hambriento por la presencia de Dios y decirle, Señor, yo quiero escuchar tus palabras, quiero escuchar tu voz. Amén. Así que quiero compartirles hoy la palabra, tiene por nombre El secreto de los prudentes. El secreto de los prudentes. Suena re película de terror, me parece, no sé. Bueno, pero prometo que no es de terror. Pero quiero hablarles de esto, del secreto de aquellos que son prudentes, de aquellos que eligen el camino de la prudencia, ¿sí? Y quiero leerles Mateo, vamos a leer Mateo 25, del versículo 1 al versículo 13, ¿sí? Y podemos ver ahí a Jesús contando esta parábola, ¿no? A sus... me van a tener paciencia. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Y dice que las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y ahí el versículo, lástima que no está acá, pero bueno, yo se los voy a ir relatando. Y el versículo 5 dice, y tardándose el esposo, o sea, ellas estaban esperando al esposo ahí con sus lámparas, pero dice que el esposo tardó en llegar, ¿no? Dice que todas cabecearon y se durmieron. O sea, no sé si alguna vez les pasó, a mí ayer me pasó, estaba tan cansada, tan cansada, después de un glorioso ahí retiro con los pre que compartimos, y de todas las emociones del partido que nos hizo sufrir un montón. ¿Cuántos sufrieron con el partido, no? Dios mío, por favor. Bueno, y todo ese estrés, más el cansancio, y terminé la noche un poco tarde y fue como, se me cerraban los ojos, se me iban así, nada más, estaba tan cansada. Así que quizás alguna vez les pasó de estar cabeceando, ¿no? Espero que no en la reunión, aunque he visto a veces, no, mentira. Pero hoy en la vigilia que nadie cabecee, vamos a aguantar. Y dice que todas cabecearon, las 10, y se durmieron. Dice, y a la medianoche, ¿sí?, se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle, ¿no? Ahí estaban ahí aguantando, esperando al esposo, las 10 vírgenes, pero de repente se durmieron hasta que escucharon una voz que las empezó a despertar. ¡Hey, aquí viene el esposo! Vamos, vengan, prepárense para recibirlo. Y miren lo que pasa, en el versículo 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes, o sea, las 10 que estaban dormidas, se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Se les estaban apagando sus lámparas. Entonces le dijeron, convídanos aceite porque se nos está acabando, ¿no? Y ahí en el versículo 9 dice que las prudentes le respondieron diciendo, para que nos falte a nosotras, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, mejor vayan y vayan a comprar, ¿no? Aceite para ustedes mismas. O sea, le dijo, para que no se nos acabe ninguna, si les damos se nos va a acabar. Así que vayan ustedes y consigan su propio aceite, ¿no? Pero mientras ellas iban a comprar, dice que llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Pero después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no los conozco. Y el versículo 13 dice, velad. No, esta es la indicación que Jesús deja a través de esta parábola. Velad, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿no? Súper fuerte. Es una de las parábolas que más me gusta, pero porque siempre me ha despertado a decir, Señor, guarda mi corazón, ¿no? De poder estar atenta y despierta, velando, manteniendo la lámpara encendida, ¿no? Ahora, quiero ahí que mis ayudantes me puedan traer mis elementos ilustrativos. Ahí me van a estar trayendo. Creo, no sé. Supongo que alguien me va a ayudar a traerlo. Bueno, ahora quiero que profundicemos un poco, ¿no? Cuando habla del esposo, ¿no? Está hablando de Jesús. La palabra dice que Jesús es el esposo, es nuestro novio que estamos esperando, ¿no? Y la vida cristiana no es una vida de, bueno, voy solamente y cumplo con todo lo que Dios tiene para mí, simplemente y nada más, sino que hay un plan eterno y hay algo que Dios quiere hacer. Gracias, chicas. Son unas grosas. Ahora les voy a explicar esto. Sino que Dios realmente está preparando unas bodas. Está preparando un casamiento para que cuando llegue el día que nos encontremos con Él, nos podamos unir de una forma espiritual, ¿no? No es algo que podamos entender con nuestra mente y razón, sino que es algo que el Espíritu nos va a llevar a comprender. Pero cuando lo entendemos, nos empezamos a preparar. Por eso quiero leerle 2 Corintios 11:2, que dice, les leo, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentarlos como una virgen pura, ¿sí? Cuando habla la iglesia es la novia de Cristo. Nosotros como iglesia, juntos como cuerpo, somos esa novia pura, ¿no? Y sin mancha que Él va a venir para poder casarse con la iglesia, para poder vivir por la eternidad juntamente con Él, ¿no? Ahora, cuando habla de pureza, está hablando de no ser contaminados, guardar nuestro corazón de ser contaminados. Ahora quiero que veamos un poco, acá miren, esto es muy simbólico, ¿sí? Voy a bajar, espero que me dé el cable. Ahí está. Esto es muy simbólico, ¿sí? Porque no tengo lámparas de aceite, no sé si alguno tiene, pero yo nunca vi en mi vida. Pero mientras iba meditando en esto, necesitaba algo bien práctico como para entender esta parábola y lo que pasaba, ¿no? Miren, ¿cuántas ¿cuántas vírgenes eran? 10. ¿Cuántas lámparas habían entonces? 9. ¿Quién dijo? 10 lámparas. Y dice que todas las vírgenes tenían sus lámparas. Vamos a imaginar que estos frasquitos, que ahora después voy a volver, para los que me están mirando raro, eran las lámparas. ¿Sí? Vamos a imaginar que cada una llegó así con su lámpara para poder alumbrar en medio de la noche, para poder esperar al esposo. Y vamos a imaginar que esta agua es el aceite, ¿no? Entonces, miren, voy a hacer esto, espero no hacer ningún lío. Voy a poner un poquito nomás, porque no sé si me va a alcanzar. Bueno, dice que no se ve. ¿Ustedes lo ven? ¿No? Ah, en la cámara. Bueno. Subámoslo ahora porque... Sí. Antes de que... No quiero que tiremos agua ni nada, por favor.
por favor. Bueno, bien. Bueno, sigo. Entonces, muy poquito. Ahora no me di cuenta que tendría que. Bueno. Ya mojé, ¿vieron? Les dije. Pero no la alfombra. Bueno, cada lámpara tenía aceite. Todas. Todas tenían aceite en sus lámparas, porque todas necesitaban alumbrar para mantenerse, ¿no? Y ahí va. Creo que le puse a todas, sí. Un poquitito, ¿no? Porque el aceite era lo que llenaba la lámpara. Entonces la lámpara lograba alumbrar, ¿sí? Con el aceite que llevaba la lámpara. Ahora, dice que las 10 tenían lámparas, las 10 tenían aceite, las 10 estaban esperando al esposo, ¿sí? Estaban esperándolo, estaban expectantes de su regreso, sabían que el novio estaba regresando, sabían que había una boda, sabían, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con las prudentes y con las insensatas? ¿Cuál fue la diferencia entre estas 10 vírgenes? ¿No? La diferencia fue, vamos a hacer que estas son las prudentes, que las prudentes habían llenado su vasija de aceite. No solo llenaron sus lámparas, sino que tuvieron aceite extra. Esta fue la diferencia. Vamos a imaginar que esta es la vasija, ¿no? Y quizás había más aceite que este. Entonces, acá tenemos a las prudentes con su aceite, pero dijeron no, vamos a llevar un poco más de aceite. Dice ahí que ellas llenaron sus vasijas de aceite. ¿Qué pasó con las insensatas que no pensaron, no se prepararon para cultivar más aceite, ¿no? Y no pensaron que en algún momento de la noche o que el esposo podía tardar y iban a necesitar más aceite, ¿no? No se dieron cuenta. Ahora, ¿qué pasaba si cuando ellas le vinieron a pedir el aceite, le convidaban esto? ¿Creen que iba a alcanzar para los otros 5? Quizás, muy poquito, ¿no? Pero creo que no, se iban a quedar sin aceite. Entonces, ellas se manejaron con esta característica que es la prudencia. Miren, todas estaban esperando al esposo. Todas estaban esperando a Jesús, pero también todas cabecearon y se durmieron. No dice que las insensatas se durmieron, ay, qué insensata, llegó la noche, se durmieron. No, dice que las prudentes también. Las prudentes también se durmieron. El sueño fue tan fuerte en medio de la espera, en medio de la noche, que todas cabecearon y se durmieron, ¿no? Pero las prudentes tuvieron aceite extra. Miren, ellas se prepararon de antemano. Fueron conscientes de que quizás el sueño las iba a afectar. No dijeron, bueno, llevo mi lámpara, con esto ya estoy, vamos que se hace tarde, viene el esposo. Yo creo que con este poquito de aceite voy a llegar a aguantar toda la noche. Las insensatas fueron inmaduras, no calcularon, no se prepararon de más, no entendieron lo que estaba por suceder. Pero las prudentes, sí. Las prudentes dijeron, no, hay peligros, entiendo que soy débil. Entiendo que tengo un cuerpo que me va a agarrar el sueño, entiendo que hay tentaciones, entiendo que hay luchas, entiendo que hay circunstancias difíciles, entiendo que necesito la presencia de Dios. Necesito más, no solo este poquito, porque esto no me va a alcanzar, necesito más para que mi lámpara se mantenga encendida, para que mi lámpara no se apague. No se conformaron con un poquito de aceite. Ellas sabían que iban a necesitar más, se prepararon, fueron entendidas, se prepararon porque valoraban tanto el regreso del esposo. Entonces, quizás las prudentes dijeron, no soy tan fuerte, quizás me va a afectar el sueño, mejor me voy a preparar más, mejor voy a ser más dependiente de Dios. Miren, las lámparas representan, podemos hablar de que representan lo externo en nuestras vidas, ¿no? Lo que hacemos, lo que se ve, ¿no? Una lámpara, ¿para qué sirve? Para poder alumbrar, ¿no? Entonces, quizás puede ser nuestro ministerio, nuestro servicio, nuestra vida misma, ¿no? Todo esto externo que se ve ante los demás es para que Cristo brille,
¿no? Si Dios te dio un ministerio, si Dios te dio un servicio, si Dios te dio tu vida misma, lo que sea que hagas en esta vida, siempre tiene que brillar la presencia de Dios, ¿no? Y el aceite es la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si queremos entender cuál fue, ahora voy a hablar del secreto de los prudentes y de las prudentes, pero creo que ellos entendieron que para poder alumbrar necesitaban mucho de la presencia de Dios, ¿no? Necesitamos la presencia de Dios. Quizás tu lámpara es algo que haces para Dios, pero también tu lámpara son todo lo que haces, tu trabajo. Quizás en tu trabajo necesitas brillar más para que puedan ver a Cristo. Quizás Dios me hablaba que aún cuando estoy cambiándole el pañal a mi bebé, bañándolo, atendiéndolo a él, eso también es una lámpara. Yo también tengo que manifestar la presencia de Dios. También estoy necesitando de Dios para ser una madre conforme al corazón de Dios, ¿no? Cuando estoy compartiendo una palabra, cuando estoy ministrando, cuando estoy hablando con alguien, compartiendo, necesito ser de aquellos que brillan, pero no uno brilla con sus talentos, sus capacidades, sino la presencia de Dios pueda brillar. Que todos los que se crucen con vos puedan ver a Dios en nuestras vidas. Amén. Bien, y quiero hablarles, miren, vamos a entrar en un poco más profundo. Y quiero compartirles las características de los prudentes, ¿sí? El secreto de los prudentes. ¿Qué es lo que caracteriza a esta generación de prudentes que se va a preparar, que va a hacer de la presencia de Dios su prioridad, que va a vivir en la presencia de Dios cueste lo que cueste, aunque saben que van a venir tiempos de oscuridad, aunque saben que hay luchas, que hay tentaciones, que a veces nos vamos a ver tentados a dormirnos, pero siempre van a estar escuchando la voz del Espíritu diciendo despertate, activate, y van a tener el aceite ahí de la presencia de Dios para poder estar atentos al regreso de Jesús. Y quiero leerles, miren, Efesios, sí lo podemos poner ahí. Efesios 5, 15 al 19. Efesios 5, 15 al 19. Miren, dice, les voy a leer otra versión, pero déjame esta acá porque la voy a usar también. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. No como insensatos, sino como prudentes, ¿no? Que son sabios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Y miren, quiero que leamos ahí el 15 en esta versión, en la Reina Valera, que dice, me gustaba leerles este versículo porque es un poco más claro, pero, bueno, todo es claro, ¿no? Pero tiene palabras un poco más accesibles, pero me gusta mucho la palabra diligencia, ¿no? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, ¿no? No como necios, sino como sabios. Entonces, uno de los secretos de los prudentes, número 1 es, son diligentes, ¿no? Quería usar esta palabra, que Dios me viene ahí súper hablando, ¿no? Son diligentes. Miren, diligencia significa, procede de la palabra diligens o diligentis, que es alguien que ama especialmente, el que tiende con amor y celo a algo o a alguien, es dedicar una pasión a alguien. Diligente es un adjetivo para designar a una persona que obra o actúa con gran interés, esmero y eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargos, ¿no? Entonces, es alguien que es intencional, es alguien que pone todas sus fuerzas en algo, toda su pasión, todo su esfuerzo, todo su esmero en algo, dice acá, ¿no? En algo o en alguien. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde está puesta toda tu pasión, todas tus fuerzas, todo tu esmero? ¿No? ¿En qué estás siendo diligente en este tiempo?
Estas vírgenes prudentes fueron diligentes e intencionales en mantener su lámpara encendida. Lo hicieron con esmero, vieron más allá. Dijeron, recién me saludaron, pero creo que no fue un saludo. Yo veo todo acá, ¿vieron? Bueno, son diligentes, se prepararon. Entendieron que tenían que poner toda su pasión, todo su corazón en el regreso del esposo. Estaban preparadas, entendían lo que iban a venir y fueron intencionales. ¿Se durmieron? ¿Fueron débiles? Sí. Eran las más fuertes del mundo, las incapaces de dormir, si se mantuvieron así, aguantaron y ganaron, no. Se cansaron, se durmieron en medio de la espera. Pero reconocieron en humildad su necesidad de Dios. Y a veces podemos pecar de orgullo por no reconocer que necesitamos a Dios. A veces nos creemos fuertes, creemos que otros sí pueden fallar, otros sí pueden equivocarse, otros pueden cansarse, pero yo no. Otros pueden agarrarle ciertas circunstancias difíciles, pero a mí no. Y nos volvemos independientes de Dios. Porque ¿quién va a necesitar a Dios si se cree súper fuerte? Si se cree súper capaz. Miren, Pedro, el apasionado, ¿no? Cuando Jesús le dice, vos me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y él le dijo, no, yo nunca te voy a negar, yo sí iría a la muerte por vos, ¿no? Había quizás un rasgo de orgullo en la vida de Pedro, porque él creyó que no iba a ser débil, porque él creyó que amaba tanto a Dios, con su fuerza, sí, lo hacía, pero no entendió que para amar a Dios como él merece ser amado, necesitaba de Dios. Quizás la actitud de Pedro, ¿no? Y la de cualquiera de nosotros, porque la de cualquiera de nosotros tendría que ser, Señor, si vos me estás diciendo que te voy a negar, ayúdame. Ayúdame a que mi corazón en los tiempos difíciles no te niegue. Ayúdame, te necesito. Eso es prudencia. Señor, si vos me estás diciendo que voy a caer en tentación o que quizás mis fuerzas no son lo más, en algún momento me voy a cansar o me voy a agotar o quizás en algún momento voy a desenfocarme de tu voluntad, ayúdame. Señor, no permitas que eso pase. Señor, te necesito tu presencia para poder mantenerme hasta el fin. Los prudentes son humildes, son diligentes, ¿no? No hay ego en ellos, no hay orgullo. Son los primeros que pasan al altar. Son los primeros que van a pedir ayuda y oración cuando ven que están por trastabillar, ¿no? Son los primeros que reconocen sus debilidades sin temor. Y son los primeros que corren a la presencia de Dios a decirle, Señor, te necesito. Claramente no voy a poder. Si tu presencia no está, necesito más. Los más espirituales, no es que uno dice quiero más de Dios porque soy más espiritual que todos los demás, sino porque entiendo mi debilidad, entiendo que mi corazón tiende a desenfocarse, entiendo que mi corazón tiende a distraerse, que me llama más la atención muchas veces otras cosas, pero estoy ahí diciendo, Señor, por favor, necesito tu presencia. Ungime para amarte más. Ungime para poder permanecer. Los bendigo. Están siendo prudentes porque hoy están acá. Porque si hoy están acá, es porque realmente están necesitando, quieren experimentar lo que Dios quiere derramar sobre sus vidas. No podemos confiarnos en nuestras propias fuerzas. Tenemos que reconocer que muchas veces nos vamos a cansar. Que muchas veces va a ser difícil, que van a haber circunstancias que nos van a querer correr de la voluntad de Dios. Pero sé que si Dios está conmigo, lo voy a poder hacer, ¿no? Voy a poder permanecer. Entonces necesitamos ser diligentes para poder caminar en santidad. Necesitas tener esmero, deseo, esforzate, sé intencional. No dejes que los días pasen, ahora vamos a hablar de esto. No dejes que los días pasen y nada más, sé intencional. ¿Cómo voy a crecer en mi intimidad con Dios? Uy, va a ser tremendo lo que Dios va a hacer hoy, chicos, ¿eh? Les digo de verdad, porque ya pasaron 3 personas diciéndome cosas raras. Así que estemos orando porque hoy Dios quiere hacer algo grande. Pero miren, tenemos que reconocer, ¿no? Que Dios algo grande, ya mezclé todo, vámonos.
Ahí está. Que necesitamos de Dios, ¿no? Santidad no es perfección. Santidad es reconocer que Santidad es estar apartado del pecado, pero también es estar apartado del pecado para Dios, ¿no? Mi vida es para Dios. Me separo de todo y en esa separación y entrega totalmente a Dios, la presencia de Dios me va a capacitar y entrenar para permanecer en santidad. Así que no es imposible, simplemente sé diligente. Los diligentes viven encendidos y dejan que el Espíritu Santo haga su trabajo. Los diligentes, los que caminan en la presencia de Dios con esmero, los que lo buscan, aunque estén cansados, aunque a veces cueste, aunque a veces sea difícil, los que se mantuvieron aún en medio de todas las pruebas y siguen diciendo, Señor, a veces me es difícil, pero estoy acá, el Espíritu Santo va a operar en vos para que puedas avanzar. Número 2. Otra cosa que decía ahí Efesios es que aprovechemos al máximo el tiempo oportuno. Entonces, número 2, los prudentes aprovechan bien el tiempo. ¿Sí? El tiempo es oro para los que buscan a Dios en intimidad, ¿no? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Es que hace un par de reuniones hice una pregunta medio similar, ¿no? Y yo decía, Señor, pero esto ya lo dije una vez. Y hoy Dios me decía, no importa, yo quiero volver a preguntarlo. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿No? El tiempo invertido en la presencia de Dios te da más revelación de lo que está por venir y de lo que Dios hará en los días postreros. Cuanto más invertís en lo eterno, más tesoros acumulás en el cielo, ¿no? Así que aún todas tus inversiones tengan como prioridad la eternidad. Miren, los prudentes saben aprovechar bien el tiempo con Dios. Les quería leer esto. Sé que muchas veces hablamos y conocemos esta historia, pero hoy Dios me volvió a llevar a hablar de esto, ¿no? Y sé que es de parte de Dios, pero quiero que leamos Lucas 18, del 38 al 42. Y les quiero leer una versión especial porque me gustaba mucho la manera en que iba relatando la historia de María y Marta, ¿no? Y se las voy a leer y quiero que le pidan ahí a Dios que nos pueda ir ministrando y hablando. Pero dice, María se sentó atentamente ante el maestro, absorbiendo cada revelación que él compartía. Ya empezamos así, ¿no? Dice que Jesús fue a la casa de María y Marta, ¿no? A disfrutar ahí, a ser servido, a compartir con amigos. ¿Vieron cuando vas a la casa de amigos y estás cómodo, es tu ambiente, están tus amigos, sabes que hay alguien que cocina súper rico, como Marta seguramente lo haría, tenés a Lázaro con el que te reís, compartís los chistes, te edificás, y tenés a una María que está, wow, ¿viste esa gente que vas a hablar y te dice, wow, qué tremendo, me encanta esa gente, ¿no? Entonces como que sentís, wow, está bueno lo que estoy diciendo porque me está prestando atención, ¿no? Y María, imagino que era de esas, que se sentaba y Jesús decía, wow, y anotaba todo, ¿no? Y dice que Marta se exasperó, o sea, se irritó por terminar las numerosas tareas domésticas en preparación para sus invitados. Así que interrumpió a Jesús, ¿no? Y le dijo, Señor, ¿no crees que es injusto que mi hermana me deje hacer todo el trabajo sola? Yo creo que Marta tenía confianza con Jesús, ¿no? Porque de cierta forma fue y lo interrumpió, ¿no? Jesús quizás estaba hablando y diciendo, sea el reino, porque Jesús le apasionaba hablar de lo que iba a venir y el rey y le estaba compartiendo ahí porque dice que Marta absorbía todo lo que Jesús compartía y va Marta y la codea y le dice, che, Jesús, no sé si lo apartó o ahí en el frente, no lo dice, pero le dice, es re injusto que mi hermana esté ahí y yo esté sola haciendo todo esto. Pero miren, el Señor le responde a Marta, y yo creo que el Señor que amaba tanto a Marta, ¿no? Quería exponer su condición. Y le dice, Marta, mi amada Marta, ¿por qué estás molesta? ¿Estás preocupada? ¿Estás arrastrada por todas estas distracciones? María ha descubierto lo más importante al elegir sentarse a mis pies. Y me encanta esta versión que dice, ella no tiene distracciones. Y no le voy a quitar este privilegio. Perdóname, Marta, me estás pidiendo algo que no puedo hacer, no me atrevo a hacer, porque ella está recibiendo algo que nadie le va a quitar. Y yo no voy a ser el que se la quite justamente, ¿no?
Pero aparte de querer enseñarle esto a Marta, también creo que Dios quería exponer la condición de su corazón. Marta, estás desaprovechando tu tiempo en estresarte, en preocuparte, en agotarte, en estar enojada, en estar irritada. Marta, amada, te amo tanto, no fuiste creada para estar en esa condición. No fuiste creada para estar asustada, para estar preocupada, para estar estresado. Dios no te creó para que camines de esa manera. Sí, van a haber preocupaciones, sí, van a haber situaciones difíciles en esta vida, pero no fuiste creado para que eso te desconecte de la mejor parte. No fuiste creado para que esas cosas te hagan perder el tiempo, ¿no? Dios no nos creó para estar estresados, ni preocupados, ni mucho menos distraídos. Él te quiere enfocado y cultivando aceite. No pierdas más el tiempo, ¿no? Una de las características de la prudencia es aprovechar bien el tiempo. Como les hablé hace un par de reuniones, ¿no? La vida es corta a comparación de nuestra eternidad. No pierdas el tiempo. ¡Ey! Jugátela, levántate, activá, sé diligente. Decirle, Señor, me cuesta, pero por favor, hacé algo. Si no lo haces ahora, como le pasó a Jacob cuando estaba luchando con el ángel que era Dios, le dice, por favor, hacé algo. Toda mi vida fui un engañador, toda mi vida estuve desenfocado, le mentí a mi papá, le robé la primogenitura a mi hermano, engañé a mi suegro. Era un desastre, Jacob. Era un desastre, hizo todo mal. Y en ese encuentro con Dios, esa noche, o no sé, sí, dice que estuvo luchando toda la noche, ese encuentro divino que Dios preparó, ¿no? Le dijo, Señor, no te voy a soltar, no me voy a ir de acá hasta que me bendigas. No me voy a ir de acá hasta que me bendigas. Hasta que Dios le quiebra ahí. No tengas miedo si Dios quiebra, no te va a quebrar. Pero puede quebrar tu voluntad, puede quebrar tus deseos. Y dice que le cambió el nombre a Jacob, que significaba engañador, y le puso Israel. Porque de él, ¿no?, iban a ser todo este pueblo santo. De su linaje iban a ser la nación de Israel. Un pueblo apartado para Dios, ¿no? Mirá, no sé en qué condición te encontrás. Quizás sentís que sos el engañador. Quizás sentís que venís más fallando a Dios, que estás más de este lado que de este lado. Pero ¿sabes qué? Hoy podés pasarte a este lado diciéndole, Señor, te necesito. Transformá mi historia, transformá mi vida, porque no puedo seguir así. Quiero aprovechar bien el tiempo, quiero ser prudente, quiero hacer tu voluntad. No pierdas el tiempo estresado, cansado, angustiado. Marta se estaba perdiendo de algo importante por dejar que el estrés, que el cansancio, que las preocupaciones cotidianas, ¿no?, tomen prioridad en su vida. Entonces, no desaproveches el tiempo enojado, frustrado, amargado. Aprovecha tu tiempo diciéndole a Dios cuánto lo necesitas y cuánto necesitas escuchar su voz. Número 3. Vamos avanzando. Número 3. Ahí el versículo de Efesios decía que tenemos que ser diligentes, aprovechar los días, y que tenemos que no ser insensatos, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Entonces, número 3, son entendidos en la voluntad del Señor. Estas vírgenes, ¿no?, que representa la palabra, pero que representa la iglesia de Cristo, a este 50% de la iglesia de Cristo, ¿no? Dice que ellas entendían, no dice, no digo yo, que entendían, es mi interpretación, entendían la voluntad de Dios, por eso pudieron prepararse, ¿no? Porque entendieron cuál era la voluntad de Dios. Entonces, miren, María fue prudente y entendió la voluntad de Dios. Cada vez que María se sentaba a los pies de Jesús, dice ahí que ella iba reteniendo y absorbiendo todo lo que Jesús hablaba. Y cada vez que ella se sentaba a los pies de Jesús, llenaba su lámpara de aceite, llenaba su vasija de aceite. Acumulaba aceite. Cada vez que entras a la presencia de Dios, empezás a acumular más aceite, más entendimiento, más luz, ¿no? Y ella iba siendo más entendida en lo que iba a venir. Y eso llevó a que versículos después nos encontremos con María derramando un perfume
tan costoso como el salario de un año, ¿no? Delante de la presencia de Dios. Quizás ella en eso de escuchar todo lo que Jesús hablaba, ella dijo, ¡hey, qué tremendo! Este es el Mesías. Yo quiero ser parte de todos estos planes gloriosos. ¿Cómo no voy a...? Él lo vale todo. ¿Cómo no voy a dar lo más costoso de mi vida? Yo creo que María dijo, no me importa lo que todos están ahí a mi alrededor diciendo, que mejor se lo doy a los pobres, ¿no? Y qué sé yo, no sé todo lo que están diciendo. Si yo sé cuánto vale la presencia de Dios, si yo sé el valor de este hombre que es el Hijo de Dios, el esperado, el Mesías esperado, el que vendrá. Y me imagino que ella derramó su perfume, lo quebró. ¿Por qué? Porque María, al entender quién era el Señor, entendió que Jesús lo valía todo. Entendía que valía la pena invertir en Él. Su tiempo, dejó todo, cada vez que venía dejaba todo. Su atención, lo escuchaba. Su dinero, ¿no? Porque quebró ese perfume tan caro, pero no importaba. Hey, no me importa nada, Él vale todo, mi economía, mis decisiones, mis sueños, y los tengo que entregar. Yo creo que María estaba tan apasionada que aun cuando su hermano muere, ¿se acuerdan que Lázaro muere? Y llega y ahí Marta angustiada, Señor, ¿dónde estabas? Y le pide al Señor, pero María también le dijo lo mismo que Marta. Señor, si vos hubieses estado acá, esto no hubiera sucedido. Pero ¿saben qué dice la palabra? Que María estaba a los pies, llorando a los pies del Maestro otra vez. Que le encantaba estar a los pies del Señor, ¿no? Y le decía, Señor, si vos hubieses estado acá, porque yo sé quién sos y yo sé lo que podés hacer. Y yo sé que si creo voy a ver la gloria de Dios. Él entendía que el Señor era digno de sus lágrimas también. María también pasó procesos. María padeció la muerte de su hermano y fue horrible seguramente. Pero aún en ese proceso ella decidió pasarla a los pies de Jesús. María fue entendida en los tiempos. Cuando hacemos de la presencia de Dios nuestra prioridad, empezamos a ser tan deslumbrados por los sueños de Jesús, por los deseos del corazón de Jesús, que todos nuestros deseos quedan tan pequeños y tan chiquitos y todo pierde tanto sentido, porque la presencia de Dios se vuelve lo más valioso en nuestras vidas. Entonces, qué clave, ¿no? Es aprovechar nuestro tiempo en la presencia de Dios. Qué clave es estar enfocados en llenar nuestra lámpara de aceite, porque nos va a llevar a un entendimiento mayor de quién es Dios. Y por último, número 4, los prudentes, ¿no? Ahí decía en Efesios que no nos embriaguemos con ¿qué? Con vino, ¿no? Sino más bien ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, número 4, son llenos del Espíritu Santo. Los prudentes, el secreto de la prudencia es ser llenos del Espíritu Santo. Dios está buscando hijos e hijas prudentes, que estén llenos de su Espíritu, que sepan escuchar su voz y que estén dispuestos a obedecer. Yo creo que hoy Dios te va a decir, hey, ¿querés caminar en este camino de la prudencia? ¿Querés realmente caminar en este tiempo como un hijo de Dios prudente? ¿O te vas a quedar en la insensatez, en la inmadurez, ¿no? Y Dios es tan bueno que Dios nos espera. Pero qué bueno que hoy podamos decir, no quiero perder más el tiempo. Porque Dios nos espera, ¿no? Hasta el último momento Dios nos espera. Pero ¿cuánto tiempo perdemos mientras no nos decidimos? Miren, necesitamos del Espíritu Santo para poder esperar al esposo. Necesitamos de una relación genuina con el Espíritu Santo para poder clamar, ven Señor Jesús. Y les quiero leer, para terminar, Apocalipsis 22. Vamos a leer del versículo 12, pero dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin,
el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y el 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el versículo 17 dice, y el Espíritu, en mayúscula, ayer Nacho nos enseñaba en el retiro que cuando en la Biblia aparece Espíritu en mayúscula, habla del Espíritu Santo, ¿no? Y cuando es en minúscula, habla de nuestro espíritu. Entonces dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. ¡Qué tremendo! O sea, para que podamos clamar, ven Señor Jesús. Para que podamos ser de esta generación que va a decir Maranata. Señor, ven, ven, acelera tu regreso. Necesitas de una comunión tan íntima con el Espíritu Santo. Porque dice que no es la novia, la iglesia solamente clamando ven, o el Espíritu Santo solamente, no, dice el Espíritu y la novia dicen ven. Por eso la generación de los prudentes, el secreto de los prudentes, es una relación genuina con el Espíritu Santo. Es ser llenos del Espíritu Santo. Así que Dios está despertando esta generación de prudentes que quebrados delante de su presencia le van a decir, Señor, te necesitamos. Señor, necesitamos tu Espíritu Santo. Y hoy entendemos que no es con nuestras fuerzas, sino con tu Espíritu, ¿no? Necesitamos que se levante una generación de prudentes, que viva de rodillas delante de la presencia de Dios. Que continuamente pueda reconocer su necesidad de Dios. Que continuamente pueda decir, Señor, acá estoy. No puedo con mis fuerzas, soy muy limitado, pero sé que si tu presencia está conmigo, yo puedo. Y hoy, Señor, te necesito. Hoy, Señor, te necesitamos. Hoy, Señor, clamamos para que vos nos llenes con tu Espíritu. Así que ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Puedas ponerte de pie y puedas cerrar tus ojos. Y decirle, Señor, acá estoy. Acá estoy. Lo que más anhelo en mi vida es tu presencia. Señor, ya no quiero perder más el tiempo con las cosas pasajeras, sino que hoy reconozco mi necesidad de vos. Hoy reconozco mi necesidad de vos.